esta de honorarios profesionales de abogados, abogadas y procuradores se origina en el año 2012, cuando soy designado presidente. Se crea en realidad en ese año, en el año 2012, o sea, estamos hablando de hace 10 años, la Comisión de Honorarios Profesionales del Colegio de la Abogacía de La Plata. Soy presidente desde ese momento y bueno, y a partir de esa situación empezamos a trabajar en lo que considerábamos era una necesaria adecuación del decreto 8904 del año 77, y lo empezamos a hacer desde la comisión, y trabajo inicial de la comisión, fue luego tomado por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, el Colproba, que crea una comisión específica con la tarea de generar una nueva ley que sea la obra inicial de los abogados y abogadas, que fue llevada a la legislatura de la provincia de Buenos Aires y fue finalmente sancionada en el año 2017 y con vigencia a partir del 21 de octubre de ese año. Así que, fíjense, bueno, yo me considero en cierta forma una parte de esta nueva ley de honorarios profesionales, que se consideró como un logro en su momento de la abogacía de la provincia de Buenos Aires organizada, y bueno, y que en su devenir y aplicación ha tenido naturales inconvenientes, interpretaciones variadas, que un poco es lo que hoy venimos a charlar. Así que bueno, es importante que ustedes sepan que mi mirada del tema pasa también por la función que desarrollo, naturalmente como abogado independiente, pero también como dirigente de la colegiación de La Plata y de la provincia de Buenos Aires. Y por eso celebro también esta posibilidad que me da el Instituto de Estudios Judiciales, porque yo naturalmente hablo de estos temas, he recorrido la provincia de Buenos Aires hablando de esto, pero en general mi auditorio es de abogados y abogadas. Así que bueno, hoy quizás tenga un auditorio más de operadores judiciales, quizás funcionarios, quizás algún magistrado, y bueno, eso redobla mi idea de tratar de ser lo suficientemente claro para presentar mis ideas, mis visiones. Algunas podrán tener disidencias u otros puntos de vista, claramente son todos aceptables. Pero bueno, es importante que todos sepamos al inicio de este curso cuál es la perspectiva desde la cual habla quien está acá. Desde ya estoy absolutamente abierto a preguntas, quizás alguna pregunta pueda darse en el devenir de la charla, si no la guardan y la hacemos al final, eso yo no tengo ningún inconveniente. Soledad quizás me guíe sobre ese particular. Les comento entonces... Sí. Perdón, Fernando. No. En particular, si quieren hacerlo en voz alta, van a tener que levantar la mano y ahí nosotros le habilitamos el micrófono. Y de lo contrario, está habilitado el chat para poder escribir ahí la pregunta. Yo la leo y se la comento a Fernando. Bueno, gracias. Así que bueno, hecho esta introducción, bueno, abordamos, ¿no es cierto?, este primer tramo. En realidad, este curso está dividido en dos partes. Esta sería la primera parte del curso. Hay una segunda parte que está programada, todavía no tiene fecha de realización. Ustedes seguramente han visto el programa de esta primera parte. La segunda parte es más específica de honorarios en procesos sucesorios, honorarios en procesos especiales y cuestiones procesales vinculadas a los honorarios profesionales.
Así que bueno, iniciamos este primer tramo, ¿no es cierto?, del curso. El primer punto se refería al ámbito de aplicación de la ley y yo creo que en este punto, en el ámbito de aplicación de la ley, hay que hacer un hincapié inicial en el ámbito de aplicación temporal de la norma, una cuestión que ha sido bastante discutida y creo yo que si bien el paso del tiempo hace perder cierta importancia, ¿por qué? Porque ya las tareas profesionales empiezan a realizarse enteramente bajo la vigencia de la ley 14.967, todavía tenemos algunas situaciones de intertemporaneidad entre los dos ordenamientos jurídicos, entre el decreto ley 8904 y la ley 14.967, que si nos situamos en el año 2017, encontramos naturalmente que se generó un importante debate doctrinario y jurisprudencial alrededor del veto que se le hace al artículo 61 de la norma, que es el que le daba sustento a este régimen de intertemporaneidad de la norma y que no era una norma novedosa porque seguía los lineamientos del mismo contenido del artículo anterior del decreto ley 8904, que en definitiva implicaba un criterio de aplicación inmediata de la norma, aún en los casos de los honorarios regulados no firmes. Bueno, todos ustedes saben que esa norma fue vetada en el decreto de su promulgación y originó esa situación un debate doctrinario y jurisprudencial donde hubo, creo yo, dos líneas bastante nítidas que son las que fueron forjándose en la jurisprudencia. Naturalmente, una situación de mayor preponderancia ha tenido el criterio sustentado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el fallo Morcillo, en donde en definitiva la Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que la tarea profesional se retribuye de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente al momento en que cada tarea fue realizada. Es decir, hubo tarea realizada bajo el decreto ley 8904, se le aplica ese ordenamiento, y a la tarea realizada bajo la ley 14.967 se le aplica este ordenamiento. El fallo Morcillo naturalmente fue dictado en una situación, una causa de competencia originaria de la Corte, en una cuestión de naturaleza no patrimonial, lo que también generó algún debate de si realmente era aplicable a situaciones distintas de las que estaban contempladas en ese fallo, y acerca de si realmente estábamos ante una situación o no de doctrina legal. Ya digo, hay algunos fallos iniciales que creyeron que no se trataba de doctrina legal, cito por ejemplo el caso de Toribio Sosa de la Cámara de Trenquelauquen, e incluso un reciente fallo, un fallo plenario de la Cámara de Mercedes, caratulado Pascual, una sucesión, en donde precisamente en un fallo mayoritario se sostiene que no es precisamente doctrina legal el fallo Morcillo, que es una pauta interpretativa que admite otras, y en definitiva este fallo plenario de la Cámara de Mercedes termina sosteniendo el criterio de la aplicación inmediata de la norma. Ahora bien, en la evaluación de una u otra postura, aplicación inmediata versus aplicación de la norma vigente al momento en que el trabajo fue realizada, aparecen en juego distintas ideas, ¿no? Se piensa que
la aplicación inmediata de la norma en alguna forma puede afectar derechos adquiridos y que podría incluso estarse ante una posibilidad de una aplicación retroactiva de la norma violando estos derechos adquiridos. Yo particularmente, cuando la norma salió, yo adherí al principio de la aplicación inmediata de la norma con la exclusión de dos situaciones muy concretas, que eran aquellos honorarios que estaban totalmente devengados y no regulados, es decir, que la actuación profesional había terminado. En ese marco yo entendía que esa situación se daba para entender que había un consumo jurídico de la situación y entonces no era aplicable la nueva ley. Y la otra situación que yo creía que también era la excepción a la aplicación inmediata, se trataba del honorario ya regulado no firme. Entonces, a estos dos criterios de excepción eran los que me llevaron a mí a sostener que se trataba, en realidad, mi postura de una postura de un criterio de aplicación inmediato, atenuado por estas dos situaciones de excepción. En apoyo de la aplicación inmediata de la norma, yo tengo que sostener que el trabajo del profesional en el proceso se deriva como una actuación continua, actos concatenados, lo que en algún momento se denomina actos in fieri o en curso de ejecución, que no tienen esa situación de finalización o consumo jurídico. Entonces, frente a esa situación, el artículo 7 del Código Civil y Comercial, que regula la aplicación de las normas en el tiempo, puede llevarnos a entender que la nueva norma se aplica a consecuencias de situaciones jurídicas preexistentes. Esa es una argumentación que yo considero válida. Creo que la Suprema Corte, en su fallo Morcillo, omite toda referencia al artículo 7 del Código Civil y Comercial. Hubiera sido interesante que lo hubiera introducido en la cuestión. Y también un poco para traer a debate algunos de los argumentos, se ha dicho que los honorarios se devengan por etapas y que de cierta forma, si aplicamos la nueva ley a los honorarios devengados, estamos aplicando retroactivamente. Bueno, reitero lo que dije anteriormente y agrego lo siguiente. En el decreto ley 8904, si bien se podía pedir regulación judicial a medida que avanzaban las etapas de un proceso, esa regulación únicamente tenía carácter de provisoria y era en el mínimo de la escala legal. ¿Por qué? Porque en definitiva la regulación final se hacía, lo decía el artículo 51 del decreto ley 8904, y en términos similares lo dice el artículo 51 de la 14967, la regulación de honorarios se hace al momento de dictarse sentencia o eventualmente si requiriera la realización de alguna liquidación para determinar intereses, frutos u otros accesorios con posterioridad a que esa liquidación hubiera adquirido firmeza. Así que en el curso de un proceso realmente no había posibilidad de que hubiera certeza sobre una regulación, simplemente a su finalización, y si al momento de finalización y a la regulación definitiva teníamos una nueva ley vigente, a mi criterio esa era la ley aplicable. Bueno, la cuestión obviamente sigue en cierta manera en debate. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido la posibilidad de expedirse, obviamente no sobre nuestra ley provincial, pero sí sobre la nueva ley arancelaria
nacional, la 27423, y en los casos en que se ha pronunciado siguiendo el paralelismo del fallo Morcillo, es decir, en definitiva, aplicando la nueva ley o la vieja ley de acuerdo al momento en que la tarea profesional fue realizado. Hay dos antecedentes recientes, uno es el fallo Establecimiento a las Marías, el otro es el fallo ALL, en ambos fallos se siguen estos principios, con un voto en disidencia del doctor Maqueda, en ambos con iguales fundamentos, donde en definitiva el doctor Maqueda se pliega a esta teoría de la aplicación inmediata de la norma arancelaria. Así que bueno, esta es la cuestión de la interpretación de la aplicación de la ley en el tiempo. Tiene algunas cuestiones que yo entiendo adicionales y de cierta vigencia. Una es respecto a cuál es el tratamiento que debe darse a la mora del honorario en aquellos supuestos que se aplica el decreto ley 8904 al momento de la regulación. Concretamente, por ahí si no he sido claro en el punto, la idea es qué consecuencias de mora aplicamos a una regulación de honorarios efectuado bajo el decreto ley 8904. Y en este sentido yo me he expedido sosteniendo que lo que importa en este caso es la ley vigente al momento en que la mora se produjo, por más que la regulación de honorarios se hubiera hecho con una anterior ley vigente. En definitiva, si la mora del honorario se produce bajo la vigencia del decreto ley, perdón, de la ley 14967, las consecuencias serán las propias establecidas en el artículo 54 de esta ley y no las del 54 del decreto ley 8904. Ese es uno de los puntos. Y el otro de los puntos interesantes es porque aún todavía se ven algunos fallos que cuando efectúan la regulación de honorarios aplicando el decreto ley 8904, lo hacen en pesos, sin aplicar la unidad arancelaria IUS. Bueno, esta es otra interesante situación a discutir. ¿Por qué? Por el principio natural de la aplicación inmediata de las normas procesales, como decía el maestro Morelo. En tal sentido, yo creo, lo ha escrito también la doctora Vanina Mosquera en un artículo que salió publicado hace un tiempo en La Ley, yo creo que aun cuando apliquemos a los fines arancelarios el decreto ley 8904, si hacemos ahora una regulación de honorarios, esa regulación de honorarios debe hacerse IUS, aunque sea bajo la forma del IUS del propio decreto ley 8904. No nos olvidemos que en las actualizaciones periódicas que hace la Corte, cuando nos suministra el valor del IUS arancelario de acuerdo al artículo 9, lo sigue haciendo, tanto es respecto del IUS de la ley 14967 como del IUS del decreto ley 8904. De forma tal que a mi criterio, si yo regulo actualmente, hago una regulación de honorarios aplicando el decreto ley 8904 por esta situación de ultraactividad de la norma, debería hacerlo sí siguiendo los parámetros que a los fines del autorregulatorio establece el artículo 15, y sí también lo haría en cantidades de IUS, sí, si bien bajo el IUS del decreto ley 8904, si yo estoy regulando bajo ese ordenamiento. Hay algunos juzgados que esto lo hacen así,
hay otros que dicen, como estoy aplicando el decreto ley 8904, yo hoy hago una regulación en pesos y no en IUS. Así que bueno, esa sigue siendo una cuestión todavía de discusión. Por lo demás, la aplicación de uno u otro ordenamiento, a medida que, como digo yo, a medida que va pasando el tiempo y nos alejamos del punto de inicio de la ley, esta cuestión en general va tornándose un poco más minúscula, pero de todas formas siguen existiendo muchos supuestos en donde debemos abordar la intertemporaneidad. También esto pasa mucho en procesos sucesorios, en donde, sobre todo en donde ha habido sustituciones de patrocinios y las sucesiones por ahí han quedado dormidas un tiempo en su etapa de declaratoria de herederos y aparece hoy un nuevo profesional a instar la tercera etapa del proceso sucesorio, la etapa de inscripción. Entonces, bueno, ustedes se verán obligados a ver cómo regulan al profesional que por ahí intervino en las dos primeras etapas hasta la declaratoria bajo la vigencia de la norma antigua y cómo lo harán respecto del nuevo profesional que en este caso cumpliría la tercera etapa bajo la ley 14.967. Así que las cuestiones siguen dándose, las interpretaciones naturalmente siguen estando y de hecho el plenario pascual de la Cámara de Apelaciones de Mercedes fue hace pocos meses, así que eso demuestra la vigencia que sigue teniendo el tema en la aplicación de la norma. Bueno, pasado este primer punto, nos adentramos al segundo punto, que se refiere a los principios de la ley. La verdad que un análisis de la norma, creo yo que para un operador jurídico no es totalmente completo si considera que la norma arancelaria es casi una cuestión matemática y luego de ponderación si la cuestión matemática da algo que yo creo o no razonable o no razonable. ¿Por qué digo esto? Porque el estudio de la ley arancelaria va mucho más allá de eso. Implica no solo conocer profundamente la ley, sino también conocer profundamente de derecho procesal, conocer las características procesales del proceso en donde yo voy a hacer una estipendiación del honorario. Requiere también el conocimiento de cómo la ley interactúa con otros ordenamientos propios de la abogacía u ordenamientos, artículos que vienen a interactuar con el sistema arancelario de normas de derecho común. Es decir, fíjense que en definitiva la interpretación y el conocimiento de la ley arancelaria va mucho más allá que cómo me paro en una escala del 10 al 25, ¿no es cierto? Y en ese contexto, por eso digo que es importante conocer este catálogo de principios que nos marca el artículo 1 de la ley, que yo digo que es esencial al momento de hacer una regulación de honorarios. Conocer también cómo este catálogo de principios que nos marca el artículo 1 también interactúa con otras normas, en esto que todos conocemos como diálogo de fuentes. Así que bueno, por eso digo, desde el punto de vista de las normas que regulan el ejercicio profesional, obviamente el artículo 1 se inserta como una norma propia, reservada a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, dentro de lo que son
la reglamentación de las profesiones liberales, y se inserta naturalmente con otras normas que regulan el ejercicio de la profesión, obviamente, naturalmente, la ley 5177, que regula el ejercicio de la abogacía y la procuración en la provincia de Buenos Aires, las normas de ética profesional, la ley de solidaridad previsional, la ley 6716 de la Caja de la Abogacía de la provincia de Buenos Aires. Es decir, son todas normas que se terminan interrelacionando y que de alguna forma deben conocerse e interpretarse armónicamente. Y yo también señalo, cuando hablo de estas cuestiones, que podemos ir por encima del ordenamiento arancelario para encontrar una base constitucional o una constitucionalización del derecho al honorario del abogado y abogada. ¿Por qué? Porque en definitiva, y lo dice el artículo primero, el abogado hace un trabajo profesional. El honorario es la retribución de su trabajo. Y en definitiva, la Constitución protege el trabajo en todas sus formas, en el artículo 14 bis, las condiciones dignas del ejercicio de los trabajos, y el 14 reconoce y protege toda trabajo y actividad lícita. Con lo cual, fíjense que si partimos que lo que hace el abogado es un trabajo con determinadas condiciones y que el honorario es la retribución de ese trabajo, como dice la norma, ese trabajo y esa retribución tienen naturaleza y base constitucional, no solo en la protección del trabajo, sino también en el derecho de propiedad que tiene el abogado sobre su honorario, que además está reconocido no solo en la Constitución de la Nación, Constitución de la Provincia de Buenos Aires, sino también en el propio artículo 10 de la Ley 14967. Y en esta idea de diálogo de fuentes y base constitucional del trabajo y del derecho al honorario como trabajo o como reconocimiento al trabajo, también debemos señalar que, y esto es importante porque lo dice los fundamentos de la ley, estamos ante un ordenamiento de naturaleza protectorio, estamos ante un ordenamiento de naturaleza tuitivo, pero con especiales características. Esto no va para el lado, si alguno lo pensó, hacia el lado del derecho laboral, no, esto no va para ese lado, sino lo que va para el lado de la protección de las condiciones en que el abogado y abogada ejerce su rol dentro del sistema de justicia, ¿sí? Ese es el marco por el cual se debe considerar al ordenamiento arancelario como un ordenamiento protectorio o tuitivo. ¿Qué es lo que se protege? El rol del abogado en el servicio de justicia. ¿Y por qué se lo protege? Se lo protege porque ese rol que realiza el abogado dentro del servicio de justicia debe realizarse en condiciones de dignidad, condiciones de independencia. No se olviden, en definitiva, que el debido proceso legal que transcurre en toda actividad judicial tiene al abogado como necesario partícipe. Así que bueno, para resguardar todas estas cuestiones es necesario entonces que el ordenamiento arancelario sea tuitivo, el abogado tenga que tener condiciones de dignidad en el ejercicio, y cuando hablamos de un ejercicio digno, yo lo suelo dividir en dos aspectos, tanto el trato que debe darse el propio abogado a sí mismo, de dignidad, en el cumplimiento de las normas deontológicas de la abogacía, en el respeto que le debe el abogado a su colega, en la lealtad y la buena fe en la cual el abogado debe desempeñarse en un proceso judicial, pero también está esa dignidad en el trato que el abogado recibe, puede recibir
de otro colega, en este trato simétrico que deben brindarse colegas entre sí, que está claramente determinado por las normas de ética, pero también en el trato que al abogado se le dispensa, y esto ustedes lo van a encontrar claramente en dos normas centrales, que una es el artículo 56 de la ley 5177 y otro es en el artículo 58 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que hablan de la dignidad. El artículo 58 del Código Procesal Civil y Comercial habla de dignidad, y en el contenido habla del respeto y consideración que debe tenerse al abogado, lo asimila al juez, y lo mismo hace el artículo 58. O sea, fíjense cómo todas estas connotaciones y estos principios no pueden dejar de interpretarse al momento en que se analiza o se pretende retribuir el trabajo profesional. Forman parte de los principios. Y en esta asimilación del honorario a la retribución del trabajo y al trabajo mismo, hay otro aspecto que no se vincula ya a estas condiciones de dignidad, que debe, este estándar de respeto, consideración que se le debe tener al abogado en el ejercicio de su función, sino que se refiere a una cuestión más de índole económica, que se refiere propiamente a la subsistencia del abogado y de su familia, y me refiero al carácter alimentario que tiene el honorario para el abogado, un carácter que la jurisprudencia siempre lo admitió, pero que no estaba expresamente consagrado en el decreto ley 8904, y sí ahora aparece en nuestro artículo primero de la ley 14967. Carácter alimentario que se enlaza con algunas otras cuestiones, se enlaza, por ejemplo, con la limitación a la embargabilidad del honorario, artículo 10. Ustedes van a ver que el honorario puede ser embargable solamente hasta en un 20%, precisamente por esta naturaleza alimentaria, estas ideas de asimilar un poco el honorario al salario, y esto sí, este límite a la embargabilidad, la norma lo ha traído de la protección del salario en las normas laborales, de la misma forma que establece la inembargabilidad del honorario hasta el importe del salario mínimo vital y móvil. Bueno, fíjense que estas cuestiones no aparecen azarosamente en la ley arancelaria, sino que es fruto de esta asimilación del honorario a retribución de trabajo o honorario a salario, y al trabajo profesional del abogado al trabajo en general. De la misma forma, esta situación de carácter alimentario del honorario lo vamos a encontrar también en otro rasgo distintivo, que es la consecuencia del interés para la mora del abogado, del honorario. Esto ustedes lo van a encontrar en el artículo 54, inciso B, de la ley 14967, donde hace la cita del artículo 552 del Código Civil, haciendo una comparación de la aplicación de la tasa activa más alta al honorario, dado su asimilación a los alimentos en general, o al carácter alimentario que tiene el honorario. Así que fíjense cómo se van uniendo todas estas cuestiones. Fernando, bueno, sí, alguien quería hablar. Comentario, si te parece te lo leo y sí, vos, no te escucho muy bien, espérame que sube el volumen un poquito. ¿Ahí me escuchás? Sí, por favor. Bueno, no, te decía que hay un mensaje en el chat
que si te parece lo leo Sí, y... ¿cómo no? Amén de la loable tarea del letrado de la matrícula, si por ejemplo en un expediente del año del moño ejecutivo en el cual la liquidación bajo todo concepto me da por ejemplo 20.000 pesos, me parece oportuno que por una cuestión de ecuanimidad se aplique el 1255 7 juz al día de hoy, son 44.562 pesos, por un juicio en el cual al demandado tal vez se le reclaman 8, 10 o 12.000 pesos nada más. Es un tema, naturalmente es un tema muy interesante, es un tema que tiene mucha actualidad. Quizás es oportuno volver a hablarlo. Bueno, esto entra dentro de lo que es precisamente el orden público arancelario, ¿no es cierto? Que es otro de los principios, ¿no es cierto? Y la existencia de los mínimos y máximos inderogables. Encontramos entonces que la ley plantea ese orden público. La cuestión es si puede o no haber excepciones a esta situación. Pero primero me gustaría plantear el orden público, en qué consiste, para luego sí, naturalmente, ir a si ese orden público es de alguna forma inquebrantable, como lo pretendía referir la última parte del artículo 16, que tuvo un fallo de la Corte que lo decreta inconstitucional, o de alguna forma hay situaciones excepcionales que pudieran ameritar apartarse de los mínimos. Pero bueno, vayamos primero al tema del orden público arancelario. El orden público arancelario tiene que ver con todo esto que yo les decía, que son las condiciones de dignidad en la cual un abogado debe ejercer la profesión. Y se entiende que hay un estándar mínimo, que por debajo de esa línea el abogado puede sufrir un trato inadecuado, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea, que es una idea que no solo está vinculado a las regulaciones judiciales, sino que también está expuesto como una manda para lo que es la autonomía de la voluntad, es una limitación a la autonomía de voluntad en lo que es los convenios de honorarios y pactos de quota litis. Es decir, la ley, así como establece estándares mínimos de regulación en resguardo del orden público arancelario, también le dice al abogado que no puede pactar honorarios por encima de determinado máximo o por debajo de determinado mínimo. Entonces, la ley, así como plantea la nulidad de los convenios que violan el orden público arancelario, también originalmente plantea la nulidad de los autos regulatorios que afecten el orden público. Ese es el marco. Ahora, ¿en dónde lo vemos al orden público? Además de estas situaciones en donde se viola en los pactos, en los convenios honorarios o los pactos de quota litis el orden público, también en la prohibición de la renuncia anticipada a los honorarios no regulados. Se encuentra también en el artículo 22 de la ley, a la que hacía referencia recién el colega, en cuanto establece un piso mínimo de 7 ius, que lo vamos a analizar. Bueno, este es el contexto entonces que tenemos del orden público arancelario y la idea de que por debajo de ese orden público arancelario se afecta la dignidad del ejercicio profesional. Bueno, es cierto entonces que sobre todo en los procesos de baja cuantía podemos encontrar que la aplicación de los 7 ius puede traer alguna complicación, ¿no es cierto? Vayamos a cuál era la jurisprudencia existente sobre el mismo artículo 22 antes de la ley 14.967, o sea, el decreto ley 8904. El decreto ley 8904 establecía un mínimo de
4 ius arancelarios, ¿no? Entonces, la doctrina, en cierta forma, había establecido que si esos 4 ius arancelarios superaban de alguna forma el 33% del valor del litigio, se podía entender que ese honorario de alguna forma resultaba confiscatorio, y de forma tal que había que reducirlo. Esa era una de las ideas. Otra de las ideas era de que esos 4 ius era por el proceso completo. Después, si un profesional había intervenido en una etapa o algunas etapas del proceso, se dividía por las etapas en las que hubiera intervenido, y dejaban de ser 4 para hacer la parte proporcional. Pero bueno, me voy a focalizar en el tema de la cuantía y ahora cómo juega esta situación frente al nuevo artículo 22 de la Ley 14.967. Y acá se plantea una situación respecto de la cual les voy a leer los fundamentos de la ley, donde señala expresamente, dice, textual lo leo, a fin de evitar interpretaciones que han llevado a establecer remuneraciones tan ínfimas que afectan gravemente el decoro y la dignidad de los abogados, se ha previsto que, con prescindencia del contenido económico del asunto, reitero, con prescindencia del contenido económico del asunto, la regulación de lo de los profesionales de cada parte no podrá ser inferior a 7 ius, cualquiera fuese su actividad y el órgano jurisdiccional de que se trate. Entonces, el nuevo artículo 22, lo importante y novedoso que tiene con relación a la interpretación de la cuantía del proceso es que precisamente indica que es con independencia o con prescindencia del contenido económico del asunto. También debo decir que, a pesar de lo que dice expresamente el artículo 22, es decir, 7 ius, aun cuando estemos en proceso de menor cuantía, la jurisprudencia ha seguido directamente obviando el texto expreso de la norma, ha seguido aplicando la jurisprudencia anterior, donde seguía con el principio de la confiscatoriedad, el 33%, etcétera, etcétera. Hay magistrados que aplican realmente los 7 ius, aplican la norma tal cual está, y hay otros que siguen aplicando este criterio de la confiscatoriedad, pero bueno, es una cuestión que hoy tenemos como de una interpretación todavía no acentuada para ninguno de los dos lados. De todas formas, la semana pasada, en apoyo de los 7 ius, me ha llegado un fallo de la Cámara Civil y Comercial, Sala 3 de Mar del Plata, Traders Speed S.A. contra Riquelme, Traders Speed S.A. contra Riquelme, Cámara Civil y Comercial, Sala 3 de Mar del Plata, donde precisamente hace esta referencia a que va a cambiar el criterio que ha sostenido hasta el momento, basado en esta idea de la confiscatoriedad, precisamente haciendo hincapié en la primera parte del artículo 22, donde habla de cualquiera sea la importancia económica del asunto. Y en cierta forma dice, lo vamos a aplicar ahora, vamos a ver cómo sigue la evolución jurisprudencial, vamos a cambiar el criterio que teníamos hasta este momento y, bueno, vamos a aplicar los 7 ius, pero como una etapa todavía de transición en función de la evolución jurisprudencial futura. Y respecto a la pregunta que hacía el colega, digo todo esto antes precisamente para entrar al punto. Naturalmente, el artículo 1255 es un artículo que viene de alguna forma a interactuar con
el ordenamiento arancelario de la provincia de Buenos Aires. El ordenamiento arancelario, que en la medida en que se trata de una regulación de lo que es una profesión liberal, se intentó llamar a sí mismo, lo ven en el artículo primero, como de aplicación exclusiva y excluyente, como un sistema cerrado. Aplicación exclusiva y excluyente, como diciendo, aplico la norma y estas normas que vienen a interactuar con el sistema o en cierta forma a contradecirlo, bueno, en el criterio de interpretación voy a aplicar primero la norma especial. Pero bueno, de todas formas todos sabemos que el artículo 1255 ha sido validado constitucionalmente tanto por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires como por la Corte Suprema de la Nación, así que bueno, en cierta manera esta pretensión de excluir lo que tiene la norma, al menos por ahora podemos decir que ha perdido frente a estos fallos que terminan diciendo, bueno, deben interpretarse ambas normas, y bueno, tenemos entonces que hacer una interpretación normativa de la aplicación 1255 dentro del ordenamiento arancelario, que el artículo 1255, en primer lugar, creo yo que intenta aplicar al honorario un criterio con el que yo naturalmente estoy en desacuerdo, ¿no es cierto? Porque lo llama en dos veces, o ya de por sí el título del artículo 1255 se trata de precio, habla de precio. Y después, en el desarrollo, vuelve a hablar de precio, y después habla de retribución, es decir, hace un mix entre precio y retribución. Y realmente cuando hablamos del honorario y hablamos de retribución del trabajo, no hablamos de precio, ¿sí? Esto es una concepción particular que muchos colegas y desde la comisión mía de honorario la hemos sostenido constantemente. No estamos hablando de precio. ¿Por qué? Porque digo, una cosa es tener una concepción del honorario como retribución del trabajo profesional, con lo que yo les hablaba de la constitucionalización del derecho al honorario, y otra cosa es hablar de el honorario como un precio, ¿no? Como si fuera el valor de una mercadería que cuanto menos importancia económica tiene, más competitiva se hace. Entonces, naturalmente no estoy de acuerdo porque no se trata de eso el ejercicio de la profesión de abogado y abogada. Entonces, bueno, eso por un punto. Naturalmente el llamado a la equidad está perfecto, no tengo absolutamente nada que decir con relación al llamado a la equidad. De hecho, la propia ley arancelaria, si ustedes van al artículo 23, hace un llamado a la equidad, en aquellos casos en que se deben regular honorarios en las demandas de monto desmedido o monto temerario que son absolutamente rechazadas. Entonces, si se toma como monto de demanda la cuantía demandada con más el interés aplicable, podría haber una distorsión, una falta de equidad entre el arancel resultante y el trabajo realizado. Entonces, a mí no me preocupa el llamado a la equidad, la propia norma arancelaria en el artículo 23 lo hace, lo cual también podríamos decir que pudiera ser llamado a jugar en supuestos análogos. No hay problema. Lo que sí creo es que no corresponde introducir la cuantía del proceso en esta relación de equidad que fija el artículo 1255. Y explico por qué. Cuando ustedes van al artículo 1255, la alteración está entre, dice, la aplicación estricta de los aranceles locales
conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante, en este caso serían, digamos, los 7 IUs, y la importancia de la labor cumplida. Retribución resultante, 7 IUs, y la importancia de la labor cumplida. Fíjense que el 1255 en ningún momento habla de la cuantía. Si yo introduzco la cuantía en esta relación que tengo entre retribución del arancel local y la importancia del trabajo, si yo meto cuantía, estoy metiendo un supuesto que en realidad no está estrictamente contemplado en el 1255. No digo que por equidad no pueda reducirse, sí, porque por ahí el monto resultante del arancel, si yo lo comparo con la cantidad o calidad del trabajo realizado, puede ser no justo o equitativo. Pero si yo introduzco ahí nada más que como situación para bajar el honorario, la cuantía del proceso, digo, estoy apartándome del artículo 22 y estoy introduciendo un supuesto que no está estrictamente contemplado en el artículo 1255. Ahora, si yo en el análisis que hago veo la cuantía que me determina la ley arancelaria y el trabajo realizado y considero que hay una situación de inequidad, evidentemente lo puedo hacer. Igual yo siempre señalo que conozco mucho de aplicación del artículo 1255 en su faz negativa, pero también tiene que haber una faz positiva sobre el mismo. Es decir, si yo considero que un honorario queda demasiado bajo en función a la tarea, también lo podría subir. Bueno, el artículo 1255 no establece que juegue en un sentido o en otro. Yo considero que naturalmente es bidireccional, jugará en un sentido o en otro de acuerdo a la apreciación que haga el juzgador al momento de valorar con criterio de equidad esta relación resultante entre la retribución del trabajo que surja de la ley arancelaria con el trabajo mismo. Así que bueno, esas son las cuestiones. Hay una realidad, y yo en esto les transmito un poco el punto de vista de la abogacía. Yo soy dirigente de la abogacía y lo transmito porque lo vivo a diario. Creo yo que el artículo 1255 requiere un trabajo importante en lo que es su fundamentación. Hace poquito hicimos una jornada dentro del colegio, que eran las razones de la ley de honorarios a 5 años de su vigencia. Estamos a 5 años de la ley, y compartí el escenario con el doctor Hitters, camarista de La Plata, y él en cierta forma coincidía con el deber de fundamentación, ¿no es cierto?, que tiene todo autorregulatorio, pero particularmente la aplicación del artículo 1255, ¿no es cierto? Creo yo que lo que estamos viendo es muchos autos regulatorios que aplican el 1255, que uno advierte la presencia del artículo 1255 en la cuantía del honorario y en la cita del honorario, en la cita del artículo, en las citas legales que se hacen, ¿no es cierto? Pero no está fundamentado el porqué de la inequidad, porque en definitiva lo que se tiene que demostrar es esta alteración en la relación entre retribución resultante y trabajo. Y bueno, y sobre ahí hay que trabajar. Y de todas formas, y esto es un pensamiento absolutamente personal, que lo sostengo en las charlas que doy, creo yo que el 1255 tiene un límite primero, que es el orden público arancelario local, y bueno, que en el caso de que deba perforarse ese mínimo
ese orden público arancelario o el mínimo, digo, quien lo haga debe buscar realmente, fundadamente, las razones para colocarse en esa situación y explicar los motivos para hacerlo, porque acá en definitiva cuando se da esa situación, creo yo que por un lado se aplica lo que yo digo, la cuantía del proceso como un agente extraño al 1255, y por otro lado quizás se termina haciendo prevalecer el derecho patrimonial del obligado al pago del honorario, que de alguna forma puede verse beneficiado, por sobre la situación del orden público, las condiciones del ejercicio de la profesión. Entonces, hay que ser cuidadosos y creo yo que el 1255 debe ser suficientemente fundado. Bueno, no sé si del 1255 me olvidaba algún tema, digo porque los colegas en general se quejan de que el 1255 está siendo aplicado sin estos condimentos, y naturalmente cuando uno ve una regulación de un honorario que se ven, créanme, de 0,50 ius o 0,60 ius o un ius, y con un 1255 simplemente, creo yo que sería importante que estuviera realmente fundado, porque pueden existir, no digo que no, pero bueno, pueden existir los motivos como para poder hacerlo. Pero si no se explican, realmente queda la pauta de alguna arbitrariedad. Bueno, eso era lo que lo iba a decir más adelante, pero creo que formaba parte del diálogo de hoy. El artículo 1255, naturalmente el artículo 22, bueno, y también vinculado a esto aparece el artículo 16, ¿no es cierto? El artículo 16, que es una norma que en su momento realmente trajo mucha preocupación a la judicatura, por cuanto, recuerden que el último párrafo del artículo 16 sostenía que en ningún caso el juez del proceso podrá violar bajo pena de nulidad los mínimos legales establecidos en la ley, y adicionalmente se establecía en el último párrafo que la regulación que no respetara los mínimos legales hacía incurrir al juez en falta en los términos del artículo 21 de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento. O sea, el artículo 21, específicamente el inciso R, es un inciso que remite a lo que dispongan leyes especiales. En este caso, el inciso R estaba refiriendo al, podía referir o interpretarse conjuntamente con el último del artículo 16 de la Ley 14.967. Les aclaro que este último párrafo de la falta en los términos del jurado de enjuiciamiento no fue un párrafo que saliera de la colegiación, porque fue incluido dentro del trámite legislativo. Pero bueno, naturalmente fue un párrafo, un artículo que trajo mucha preocupación. Yo creo que siempre le he bajado un poco los decibeles a esa preocupación, al menos en la interpretación, y lo he dicho hace 5 años al momento de que escribí la ley comentada, ¿no es cierto? De todas formas, también tengo que reconocer que lo que intentó la ley en el caso en ningún caso es limitar la discrecionalidad de los autos regulatorios, pero creo yo que de ninguna forma podía entenderse cercenada la facultad de ponderación o la facultad de entender una regulación en un marco de razonabilidad. Si la propia ley en el artículo 23 lo hace, el llamado a la equidad, no veo por qué no podría hacerlo en otros casos. Entonces, creo yo que el artículo, Gracias. el último párrafo... Un montón de fundación. Yo creo que me están cobrando 2 meses, ¿no?
A ver, no escuché, discúlpenme. ¿Había una No, pregunta? perdón, Fernando. No. Fue un error. Bueno, perfecto. Digo, creo yo que hay un fallo de la Corte, de la Suprema Corte, en donde abordó la cuestión y donde se decreta la inconstitucionalidad de los dos últimos párrafos del artículo 16. Es un fallo donde el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires recurre con relación a una denuncia de Yuri que se le había formulado a dos camaristas de la Ciudad de La Plata. Y en ese fallo la Corte termina declarando la inconstitucionalidad de los dos últimos párrafos. Yo creo que una interpretación adecuada, creo yo que hubiera podido evitar, al menos es lo que yo interpreto, ¿no es cierto? Yo creo que obviamente la Corte en este fallo reivindica las facultades de los jueces de poder interpretar las normas, de poder ponderar la tarea del abogado en el auto regulatorio. Absolutamente estoy en total conformidad y acuerdo con eso, ¿sí? Simplemente que entiendo que el artículo 16 no privaba a los jueces de esa posibilidad. No privaba a los jueces de esa posibilidad de ponderar, de esa posibilidad de regular honorarios con criterio de razonabilidad. Y lo que, por eso digo, la nulidad creo que sí está destinada a aquellos fallos que van por debajo de los mínimos legales con carácter arbitrario, pero no cuando existe y volvemos, ¿no?, a la debida fundamentación de los autos regulatorios, la tarea ponderativa de los jueces, la razonabilidad del honorario. Todos estos principios naturalmente subsisten más allá de la ley arancelaria y han sido criterios interpretativos de la Corte que no creo que pudieran ser dejados de lado por esta norma, sino simplemente poder interpretarla. Quizás en ningún caso pudo haberse evitado, en ningún caso, no es en ningún caso, puede haber casos, sí, puede haber casos, y creo yo que esos casos que son la excepción, ¿sí? Y digo son la excepción porque lo ha dicho también la propia Corte. En ese mismo fallo, fíjense, y esto lo quiero señalar. ¿Por qué? Porque, a ver, ese fallo de la Corte y la inconstitucionalidad de los últimos dos párrafos del artículo 16, en modo alguno implican pensar que de alguna forma ha sido desarticulado el orden público arancelario. El orden público arancelario continúa vigente, el principio está plenamente vigente y la propia Corte lo reafirma. La propia Corte lo reafirma al decir que, por ejemplo, en alguno de los párrafos de este fallo, dice que el apartamiento del umbral arancelario es un arbitrio a aplicar en situaciones marcadamente singulares. Con lo cual, el principio general es el respeto del orden público arancelario, de los mínimos legales. ¿El juez se puede apartar? Sí, se puede apartar en situaciones singulares, con criterios de razonabilidad. La Corte en este fallo también reivindica la posibilidad del artículo 1255, las facultades de ponderación, bueno, todo eso que todos sabemos. Creo yo por eso que la declaración de inconstitucionalidad en cierta forma la veo excesiva, porque esa facultad creo que en ningún momento estuvo en duda. De la misma forma, la existencia de la causal en los términos del jurado de enjuiciamiento, la Corte también refiere en ese fallo de que los jueces en principio no pueden ser sometidos al jurado de enjuiciamiento por el contenido de sus sentencias. Claro, esto es naturalmente así, por principio. Naturalmente la misma Corte dice puede haber
una excepción cuando hay una arbitraria desviación de poder en una sentencia, una arbitraria desviación de poder. Naturalmente, en una regulación de honorario por debajo del mínimo, que tenga su debida fundamentación, se comparta o no se comparta, creo yo que no había absolutamente ningún riesgo de una posibilidad de destitución. Así que creo yo que fue excesivo, creo yo que incluso el temor sobre estas normas ha sido excesivo y que claramente el principio es que los jueces no pueden ser destituidos por el contenido de sus sentencias. Ahora, sí un desconocimiento, como dice la Corte, una arbitraria desviación de poder es otra cosa totalmente distinta, ¿sí? En lo que es un propio juzgamiento, ¿sí? Así que bueno, respecto de este artículo, obviamente el orden arancelario sigue vigente y en situaciones excepcionales, singulares, como dice la Corte, debidamente fundamentada, podrá haber este apartamiento. Fernando, Bueno, sí. hay varios comentarios que no te quise cortar en tu desarrollo. Sí, sí. Pero hay varios comentarios en el chat. Si te parece, voy leyendo. Sí, cómo no. ¿Vos los podés ver o crees que los vas a leyendo yo? A ver, no los veo acá, pero puede ser por cómo tengo configurada la pantalla. A ver, espera, ahí mostrar conversación, ahí tengo el chat, déjame ver. No me aparecen por ahora. Bueno, si querés... No, dame un segundo que está bajando, a ver, dale. ahí está. Uno decía, ¿puede repetir el fallo de la Cámara de Mar del Plata? Sí. Sala tercera, sí. Sí. Hay una persona que lo comentó. Trade... no sé si lo comentaron ahí en el chat mismo. Sí, dice, a ver si es el mismo que vos decís. No es el mismo que yo dije. Quizás haya habido otro similar, pero es Trader X PEED. Traderxpid. Sociedad Anónima con Riquelme. Traderxpid. Trade RXPEEDSA. Perfecto. Bueno, Listo, ese es el que comentaste hoy. Por otro lado... Exactamente. Acá también en el chat hablan de otro artículo que también viene de alguna forma a irrumpir en el plano de la norma arancelaria, que es naturalmente el artículo 730, el 730, y el límite del 25% de la responsabilidad del condenado en costas. Leo el párrafo: si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no podrá exceder del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones exceden, hay que hacer el prorrateo. Bueno, por eso, a ver, en primer lugar, acá está el fallo también que costaba tanto leer, aparece Carla Bruno Graffiti, lo pone ahí correctamente. Bueno, pero volviendo al 730, el prorrateo del 730, lo ha dicho la Corte de la provincia de Buenos Aires, hay un fallo de Hitters de hace un tiempo, no implica una limitación a la regulación de honorarios, sino a la responsabilidad del condenado en costas, ¿no es cierto? Con lo cual, los jueces no deben regular honorarios con el tope del 25% y en función de eso tratar de acomodar los porcentajes, sino que regulan conforme a la ley arancelaria y eventualmente puede oponerse el límite del 25% en alguna instancia posterior. Eso naturalmente es así. Bueno, después no sé si había algún otro comentario más abajo o más arriba.
Sí, hay varios, pero a Dale, ver. no los veo yo. A ver. No hay ningún problema. Yo te leo y cualquier Ah, cosa sí. Espera. Hay más. Espera. tenés que subir o bajar, depende. Sí, lo que pasa es que... A Cintia, cuando finalicemos, le contestamos con respecto a la asistencia. A partir de Diego González, es los comentarios que no leímos. Acá, No sé si Carla Bruno Graffiti dice, en el marco de una ejecución de honorarios profesionales regulados y firmes bajo ley 8904, actuaciones suspendidas por más de 15 años, al momento de presentar la liquidación, el letrado por dicho principio actualiza el monto de sentencia de pesos a IUS, valor 8904, apoyado en el artículo 772, aduciendo que es una deuda de valor y por ello se debe actualizar con los valores de referencia actualizados. ¿Qué opinión le merece a usted la cuestión? No, yo creo que en este caso, si la sentencia que regula los honorarios regula en pesos y eso ha quedado firme, luego el profesional no puede intervertir esa sentencia firme para tratar de convertirle a pesos. Quedará firme en pesos y con los efectos de la mora del decreto ley 8904, si la mora se produjo bajo esa norma, ¿no es cierto? Así que bueno, esa sería la respuesta. Ahí sí no tengo, Soledad, no sé si hay algún, a ver. Ya te leo yo los que veo y... Uno dice, y si solicitan sus honorarios bajo el inciso A del artículo 54, el tema es, por eso yo hoy hacía hincapié que las regulaciones de honorarios, aun cuando se hicieran bajo el decreto ley 8904, si se hacían ya vigente la ley 14967, debían hacerse en IUS, si bien en los IUS del decreto ley 8904. ¿Por qué? Porque si en esa regulación que se aplica el decreto 8904 con mora en la ley 14967, los honorarios están regulados en IUS, el profesional puede optar por hacer las ejecuciones por alguna de las dos variantes del artículo 54. Puede ejecutar en IUS o ejecutar en pesos. En cambio, si esa regulación que se hace aplicando el decreto ley 8904 se hace exclusivamente en pesos, ya al profesional se le priva de los efectos de la mora ocurrido bajo el imperio de la ley 14967 y naturalmente no va a poder intervertir una regulación que fue en pesos para convertirlo en IUS arancelarios. Después tenés al principio de todo, que quizás estás viendo vos los últimos, sí. Diego González nos dice, tengo un expediente en el cual en los autos principales se regularon honorarios provisorios por una suma de pesos, año 2008, el letrado inicia ejecución y cobra dicha suma. Posteriormente se dicta sentencia y se regula el mínimo legal a ese mismo letrado. El problema es que ahora el letrado inicia una nueva ejecución por esta nueva regulación, la cual en valor IUS es inferior al monto regulados en carácter provisorio. La pregunta es la siguiente. ¿Los honorarios provisorios se deben sumar a los regulados en la sentencia? Y segundo, el abogado manifiesta que los regulados provisorios fueron regulados en pesos y no en IUS, por lo que reclama la diferencia. Gracias. Está bien. Bueno, en primer lugar, vayamos al tema de los honorarios provisorios, que es toda una cuestión. ¿Por qué es toda una cuestión? Porque en el decreto ley 8904, en el artículo 17, estaba la posibilidad al letrado de requerir regulación con carácter provisorio en el mínimo legal una vez que se cumplían las etapas, cualquiera de las etapas procesales que marca el artículo 28, ¿no es cierto? La cuestión es que ese artículo fue cambiado y se generaron ciertas dudas respecto al honorario provisorio. En primer lugar,
se discutía también con el decreto ley 8904 si el honorario provisorio era o no apelable, porque algunos entendían que al ser provisorio no se causaba un agravio y que lo que iba a ser apelable era luego el honorario definitivo. Bueno, ¿qué pasó con los honorarios provisorios en la ley 14.967? Cuando ustedes van al artículo 17, habla de honorarios provisorios, pero a un supuesto distinto, que es cuando el profesional se apartare del proceso, y también el artículo 52 y 53 habla en condiciones similares cuando cesare en el proceso. Es decir, lo que contempla expresamente la ley es el abogado que es sustituido en su patrocinio o apoderamiento en un proceso, o que renuncia al patrocinio o renuncia al poder y sale del proceso. Esos son los supuestos que hoy están contemplados en el artículo 17 y en el artículo 52 y 53 de la ley 14.967. El honorario en ese caso se regula en el mínimo de la escala legal, con carácter de provisorio, y el honorario es apelable, fíjense que es apelable, con lo cual se, digamos, soluciona la discusión interpretativa que había anteriormente, si eran o no apelables los honorarios provisorios. Artículo 17 dice son apelables, y también dice que son ejecutables. Ahora, bien, y esto un poco ya quizás entrando a algo de la respuesta. Son ejecutables ¿contra quién los honorarios provisorios? Tengamos en cuenta que cuando se regula un honorario provisorio todavía no hay condena en costas, ¿no? De forma tal que el único obligado al pago de un honorario provisorio es el propio cliente del abogado, contra quien lo puede ejecutar, ¿sí? Una vez pagado por el cliente ese honorario provisorio, si luego quien es condenado en costas es la parte contraria, el propio cliente tiene una acción ejecutiva contra el condenado en costas para repetir el honorario provisorio que le pagó a su cliente. Eso por un lado. Ahora, supongamos que el obligado al pago en las dos circunstancias fuera el mismo, que el condenado en costa fuera el propio cliente quien a su vez pagó el honorario provisorio. Espero que me entiendan. En ese caso, el honorario definitivo no tiene una distinta naturaleza del provisorio. Simplemente el honorario provisorio es un anticipo del honorario definitivo, de forma tal que lo percibido, si es que lo percibió el abogado, el provisorio debe tomarse a cuenta en definitiva del honorario definitivo, y lo que va a cobrar es la diferencia, no es que va a cobrar el provisorio más el definitivo, ¿sí? Espero haber sido claro. Y para terminar la idea, fíjense lo que yo les dije, que el artículo 17, 52 y 53 contemplan la situación del abogado que cesare en el proceso o que se apartare en el proceso, en un proceso que está en trámite. Entonces tiene derecho a cobrar o a que se le fije un honorario provisorio. Ahora, nos quedó fuera el supuesto que antes contemplaba el artículo 17 en el decreto 8904, que es el del abogado que permanece en el proceso, y antes, en el artículo 17, podía pedir una regulación provisoria manteniéndose en el proceso de acuerdo al estado de avance del propio proceso. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con ese letrado? ¿Sigue teniendo o no sigue teniendo ese derecho a solicitar el honorario provisorio? La respuesta que yo doy es una interpretación mía, es afirmativa, sigue teniendo ese derecho, y lo baso
en el artículo 8, que sostiene que el profesional podrá solicitar regulación de honorarios de acuerdo al arancel en cualquier estado del juicio, Con lo cual, si puede pedir un abogado en cualquier estado del juicio, estaríamos hablando que pudiera hacerlo en forma provisoria de acuerdo al avance del estado procesal. Si naturalmente la regulación provisoria del profesional que no se aparta, sino que continúa en el proceso, va a seguir los mismos lineamientos y parámetros que están fijados en el artículo 17 y en el artículo 52 y 53 para las regulaciones provisorias de aquellos profesionales que cesan y se alejan del proceso. Bueno, después la pregunta acerca del 33%, bueno, ya creo que ya está respondida. La jurisprudencia lo sigue manteniendo, el criterio de la confiscatoriedad, por más que hablemos de cualquiera fuera la cuantía económica del proceso en el artículo 22, la jurisprudencia actual de muchos juzgados la sigue manteniendo. No la comparto, le he dado los argumentos, pero bueno, es una jurisprudencia que todavía de alguna forma se sigue viendo. Bueno, esto lo del mínimo estaba. También lo que le quería señalar respecto del mínimo legal del artículo 22 es que habla cualquiera fuera el órgano interviniente, con lo cual hay doctrinarios, no solo lo digo yo, hay algunos otros doctrinarios también que señalan que también juega para el mínimo de 7 ius, debería jugar también para instancias de cámara o incluso de corte. Bueno, acá la doctora Zavala también hace una referencia a la aplicación del artículo 1255, con una cita de algún fallo de la Corte. Bueno, yo creo que eso ya lo hemos charlado, le he dado también mi postura. Bueno, hasta ahí creo que estamos. No sé si me queda algo más, con todo gusto. Soledad, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Yo no veo, Soledad, algún otro... No sé si alguno de los participantes, alguna de las preguntas no fue respondida, les pedimos que la vuelvan a copiar, porque en tu diálogo, Fernando, estuviste tocando varios de los puntos que trabajaban acá en las preguntas. Sí, por eso a mí me parece que está todo contestado, pero por ahí, si no, vamos a tener 2 charlas más como para poder abordarlo. Incluso si nos tenemos que ir de programa, nos vamos de programa, no hay ningún inconveniente. No hay problema. Acá Leonardo Blum dice que el problema que trae la postura de la Cámara de Mar del Plata y el texto expreso del artículo 22 es que si se presentan sucesivamente 3 o 4 profesionales por la parte actora y cada uno presenta 1 o 2 escritos, a cada uno debería regularse 7 jus, ya que la norma aclara que cualquiera fuese su actividad. Claramente no resultaría justo para el condenado en costas ni para el cliente. A ver, en el caso de la multiplicidad de profesionales, naturalmente podría darse una situación injusta, ¿sí? Obviamente eso yo lo he considerado, incluso lo he señalado en el libro mío, es decir, no podemos considerar que se presenten sucesivos profesionales con pequeñas peticiones aisladas y pretendan ser acreedores a 7 ius. En eso estamos de acuerdo.
Pero, y también considero algo. Muchas veces en esto de la menor cuantía, tampoco consideramos que de alguna forma estamos premiando por ahí a lo que llamo un deudor recalcitrante que prefiere someterse a un largo proceso judicial sabiendo que después los costos judiciales que pudieran irrogarse podrían resultar ínfimos o mínimos a partir de una situación así. Entonces creo yo que hay que también tener en la balanza por qué llegamos muchas veces a un juicio y eventualmente también ver la situación del deudor que ha generado por ahí injustificadamente un proceso judicial. Y hay una pregunta más que preguntan cuál es su opinión respecto del proceso de amparo por mora y la regulación de 5 ius. Bueno, sí. A ver, respecto de ese tema de los 5 ius, ahí les comento, creo que todos lo deben saber, pero luego de la sanción de la ley 14.967 sale la ley 15.016 que en cierta forma modifica ciertos mínimos arancelarios en los procesos de ejecuciones fiscales, donde los mínimos se reducen a 3 ius, reduce los honorarios en materia de amparo, que le fija un techo de 20 ius, y establece en los procesos de amparo por mora un honorario único de 5 ius, ¿sí? Bueno, yo me he manifestado desde el inicio en contra, específicamente en los procesos de amparo por mora, en contra de esa norma. Uno de los planteos por los cuales sostuve la inconstitucionalidad, es decir, que quitaba precisamente la facultad a los jueces de poder regular honorarios. El honorario estaba regulado directamente por la legislatura provincial en 5 ius. Y por otro lado también creo yo que el amparo por mora tenía una regulación específica dentro de los procedimientos que estaban regulados en el artículo 44 de la ley 14.97 y que de alguna forma esa regulación única en 5 ius implicaba una reducción muy importante de un valor ya reconocido por una ley y de forma tal que podríamos considerarla de naturaleza regresiva. La Cámara, hubo algún fallo de primera instancia, yo recuerdo un fallo Malerba de un juzgado contencioso administrativo de la Ciudad de La Plata, que hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad de la ley 15.016 en lo que es el amparo por mora, que se inserta el amparo por mora en realidad dentro de la ley de amparo, no tiene específicamente nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, una mala técnica legislativa así lo incorpora, pero el resultado final de ese planteo, de esa resolución de inconstitucionalidad, recuerdo el antecedente Malerba, quizás haya habido alguno otro más, no me acuerdo cuáles de los juzgados contenciosos administrativos de La Plata fue, después fue revocado por la Cámara Contencioso Administrativa y actualmente tiene una jurisprudencia donde se plantea naturalmente su constitucionalidad y aplicación. Naturalmente estoy en contra de esa norma. Bueno, Fernando, hay más cosas en el chat. Marcelo de Salto dice que la ejecución de honorarios reclaman el valor del juz al momento de la demanda. Luego saco sentencia al valor del juz del día de la sentencia y luego vuelvo a actualizar el monto de probar liquidación y regular honorarios. ¿Estoy bien rumbeado? Me olvidé de aclarar que decime a qué hora fue porque lo quiero leer porque no lo...
A las 5 de la tarde. Acá lo tengo. Abajo hay una aclaración también de Marcelo. Sobre ese mismo. Dice, reclaman al valor del IUS al momento de la demanda. Luego saco sentencia al valor del IUS. Estaremos a ejecución de honorarios. Reclaman el valor del IUS al momento de la demanda, luego saco sentencia al día de la sentencia. Y luego vuelvo a actualizar al momento de aprobar la liquidación y regular honorario. El tema es así. El abogado que plantea una ejecución de honorarios en IUS, se mantiene la ejecución en IUS y se determina el valor en pesos al momento del pago. No creo que hubiera que hacer alguna conversión previa en el trámite del proceso de ejecución. ¿Sí? Los problemas que plantean las ejecuciones en IUS muchas veces están vinculados, por ejemplo, a las trabas cautelares que deben hacerse en pesos, pero fuera de eso yo no veo que debiera tener la cantidad de IUS ejecutados sucesivas actualización o cambios de valor, porque no son actualizaciones, cambios de valor de acuerdo al cambio del valor del IUS. Al momento en que se hace el pago, ahí se hará la liquidación según el valor del IUS al momento del pago, y en ese momento se determinará cuál es el valor del IUS. Al momento del pago, tal como establece el artículo 15, inciso D, y el 24 de la ley 14.967. Bien. Una pregunta más de Claudia Joffre, que dice, en el caso de multiplicidad de abogados para una misma parte, el mínimo de 7 jus se prorratea entre los mismos. Ese es también a las 5. Sí, creo yo que no hay una respuesta única a todo esto. La literalidad de la norma podría hacer entender que cada abogado debería cobrar 7 IUS. Creo yo que lo que hablaba hoy, que multiplicar abogados para cobrar cada uno 7 IUS no es lo que quiere la norma. Entonces habrá que ver en cada caso concreto si esto realmente puede resultar aplicable o de alguna forma estamos ante un mecanismo que no pudiera ser razonable. Bien. Y hola, buenas tardes, dice Lucas Bianchi. ¿Cómo considera el doctor que deben regularse los honorarios de peritos por ley 14.967 o 8.480? Atento que las leyes específicas de los auxiliares de justicia hacen referencia a la ley 8.480. Gracias. Sí, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito nacional con la ley 27.423, la ley 27.423 es una norma que naturalmente incluye a los abogados, procuradores y auxiliares de la justicia nacional, ¿no es cierto? No ocurre lo mismo con la ley arancelaria de la provincia de Buenos Aires. Los contadores tienen su propia norma que ha tenido distintas resoluciones a lo largo ya del tiempo donde ha habido inconstitucionalidades declaradas. Otras profesiones no tienen alguna norma específicamente aplicable. Yo creo que cuando no hay una norma legal aplicable, creo yo que deberá hacerse una ponderación en función de la razonabilidad y del trabajo realizado. También en la relación equidad con trabajo del 1255 también podría ser aplicable tanto a abogados como a peritos. Bien. Bueno, Fernando, creo que no hay más comentarios de lo que vos fuiste diciendo. Nos encontramos la semana que viene con el mismo link de conexión en el mismo horario que hoy. Y cualquier consulta, está abierto el campus para mandar mensajes.
Y una aclaración, al finalizar la seguidilla de encuentros sincrónicos, en el campus va a estar abierto la posibilidad de una evaluación con múltiple choice, en donde si se aprueba con 7 preguntas correctas o más, podrán descargar el certificado de cursado esta capacitación. Bueno, Soledad, muchas gracias. Déjame simplemente volver a hacer una referencia. Tienen material ahí para consultar en el campus. Soledad, podemos ya liberar también el de la segunda jornada, así también lo ven con tiempo. Y bueno, un gusto como siempre. Siempre es enriquecedor el diálogo y nos vemos entonces a las 15:30 el próximo martes. Próximo martes, y ya a la brevedad podrán ver los materiales para la semana que viene. Que tengan una buena tarde y nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Saludos a todos y a todas. Gracias.